Como ustedes saben, ayer empezamos un poco hablando sobre los sistemas de protección de derechos humanos en el mundo. Abordamos dos sistemas de protección de derechos humanos, el sistema americano de derechos de protección de derechos humanos y el sistema europeo de protección de derechos humanos. Entonces, como siempre, y para poner un poquito al día a aquellas personas que por motivos de conexión, motivos laborales, no pudieron o motivos personales no pudieron asistir a la clase, pues entonces vamos a escuchar en este momento a Geraldine, quien tiene 10 minutos para que nos haga una pequeña relatoría, una pequeña reseña de lo que conversamos y de lo que debatimos ayer en clase. Entonces, Geraldine, estamos listos para escucharte. Muy buenas noches, doctora, y a todos mis compañeros. Bueno, la relatoría se trata, como lo dijo la doctora, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se compone o fundamenta en tres instrumentos que son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de Organización de Estados Americanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el sistema americano es declaración, carta y convención. La Comisión Interamericana es uno de los órganos del sistema. Es un órgano consultivo que que hace parte de la Organización de Estados Americanos junto a la Corte Interamericana. La Comisión desarrolla sus funciones bajo tres presupuestos o instituciones. La primera de ellas son las peticiones individuales, las cuales son interpuestas por cualquier ciudadano a quien le hayan sido violados o menoscabados sus derechos por determinado Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, así haya ratificado o no la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También realiza monitoreo a los países en cuanto a la protección de derechos mediante visitas in loco, para las cuales debe contar con la aprobación del país a visitar. También brinda especial atención de manera prioritaria en la protección de los derechos de grupos como los migrantes, las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. Esas son las funciones que realiza la Comisión, que hace parte del Sistema de Protección Americano de Protección de Derechos Humanos. A su vez, también emite recomendaciones a los Estados miembros en materia de protección de derechos humanos. Presenta las solicitudes ante la Corte Interamericana sobre violación de derechos humanos por parte de un Estado en particular, las cuales son interpuestas, como ya dijimos, por los individuos. Ella también solicita opiniones consultivas ante la Corte en materia de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana, como lo dije, es otro de los órganos del Sistema Americano de Protección de Derechos Humanos. Es un órgano judicial autónomo que pertenece a la Organización de Estados Americanos. Su propósito es aplicar e interpretar lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de Organización de Estados Americanos. Ella conoce las solicitudes presentadas por la Comisión o por los estados directamente en cuanto a violaciones de los derechos y libertades consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos cometidas por parte de algún estado. Tiene tres funciones la Corte Interamericana. Una de ellas es jurisdiccional, a través de la cual conoce solamente solicitudes interpuestas por los estados parte y por la Comisión. La función consultiva. A ella pueden acudir los estados en aras de determinar si una norma interna es compatible con los derechos y libertades estipulados en la Carta de Organización de Estados Americanos y en la Convención. También a través de esta función consultiva emite parámetros de interpretación de la Convención y otros tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana también decreta medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia con la finalidad de evitar daños irreparables a los afectados. Una característica de los fallos de la Corte es que son inapelables, de única instancia y de obligatorio cumplimiento. Pasamos al Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Es el sistema de protección de derechos más importante del mundo. Su instrumento principal es la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, la cual se inspira en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Casi todos los estados del continente europeo hacen parte del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Está conformado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al cual pueden acudir directamente los ciudadanos, así como los estados.
toda vez que el órgano paralelo al sistema americano, que era la Comisión Europea de Derechos Humanos, fue eliminada o abolida con la entrada en vigor del Protocolo 11 de 1998 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo cual la Comisión realizó sus funciones hasta el año de 1999. O sea, la Comisión Europea era la encargada de remitirlas o de presentar las demandas interpuestas por los ciudadanos. Tenía el mismo papel que tiene actualmente la Comisión Americana en nuestro sistema americano, pero pues como dije, ya fue abolida. Es la máxima autoridad judicial en materia de protección de derechos humanos. El tribunal como tal es la máxima autoridad judicial en materia de derechos humanos en Europa, excepto por los países de Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano. El tribunal no hace parte de la Unión Europea, es un órgano independiente a ella perteneciente al sistema de protección de derechos humanos. Conoce las demandas en las cuales un Estado que ha ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos ha violado los derechos consagrados en la misma o en algún otro instrumento perteneciente a dicho sistema, lo cual puede realizar o hacer si dicho Estado, además de ratificar la Convención, ha aceptado su competencia. Dos diferencias para resaltar entre estos dos sistemas. La primera de ellas es que el ciudadano puede acudir directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que en el sistema americano debe acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si ella considera procedente presentar la demanda ante la Corte Interamericana, pues digamos que es el paso a seguir, pero en el americano primero se acude a la nosotros debemos acudir a la comisión. La otra diferencia es que en atención al principio de jus cogens, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pueden presentar demandas contra un Estado que no haya ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero en el sistema europeo es necesario que el Estado demandado haya ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos y haya aceptado la competencia del tribunal para que pueda conocer de dicha causa. Geraldine, muchas gracias. Creo que nos ha quedado bastante claro. Has logrado resumir la casi hora y 20 minutos de clase que tuvimos ayer en estos minutos y nos va a servir mucho para prepararnos también de cara al parcial y a los demás estudios que se vienen. Entonces, después de haber escuchado a Geraldine, después de haber recordado un poco lo que hablamos ayer, pues continuemos hablando de esos sistemas de protección de derechos humanos. Y que es el tercero más importante en este ecosistema de protección de derechos humanos, es el sistema africano de protección de derechos humanos, que junto con el sistema europeo y el sistema interamericano se constituyen en los tres grandes cuerpos normativos regionales de protección y promoción de derechos humanos en el mundo. El sistema africano de derechos humanos engloba todos los tratados, los principios y los órganos independientes de la Unión Africana de Naciones que promueven y protegen los derechos humanos en todo el continente. Entonces, este sistema africano de protección de derechos humanos, a diferencia del sistema interamericano, que tiene dos organismos, y a diferencia del sistema europeo, que tiene un organismo, tiene tres organismos. El primero es la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida de aquí en adelante como Comisión Africana. El segundo es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida de aquí en adelante como Corte Africana. Y el tercero, que es un comité muy moderno y muy novedoso, es el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar de los Niños, conocido como Comité de los Derechos del Niño. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en hablar un poquito sobre la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Por qué no vamos a hablar del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y Bienestar de los Niños? Porque pues no es un órgano que tenga jurisdicción, que permita juzgar o que permita condenar a ningún Estado o a ninguna persona sobre temas de violación de derechos humanos. El Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y Bienestar de los Niños lo único que hace es generar recomendaciones y generar procesos para que se protejan los derechos humanos de los niños y niñas africanos. Eso es básicamente lo que hace el comité. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida por sus siglas CADHP, es un órgano cuasi jurisdiccional, es decir, es un órgano que no tiene una jurisdicción completa, sino que tiene una jurisdicción compartida con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es la encargada de promover
los derechos humanos y colectivos de los pueblos en toda África, de los pueblos que han firmado la Convención Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y pues estudia también quejas individuales relativas a las violaciones de la misma. La comisión se creó en el año de 1986, o entró en vigor más bien en el año de 1986, después de haber sido aprobada por la Organización para la Unidad Africana o la Organización de la Unidad Africana de Naciones en el año de 1981. La Comisión Africana de Derechos Humanos hace 4 cosas principalmente. Primera y más importante, interpretar la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es decir, la Comisión Africana de Derechos Humanos es la que le dice a los países africanos y la que le dice a los ciudadanos africanos cómo deben interpretar, cómo deben entender y cómo deben trabajar y proteger los derechos humanos respecto de los principios de derechos humanos. Además, desarrolla misiones de investigación, un poco más o menos emulando los principios de las visitas in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desarrolla misiones de investigación en los países de la Unión Africana, los países firmantes de la Carta, para verificar si hay violaciones o no de derechos humanos a los pueblos en África. Analiza las denuncias individuales, las denuncias que presentan los ciudadanos y ciudadanas africanas respecto de temas de violación de derechos humanos en el continente y revisa los informes que los estados presentan en materia de protección de derechos humanos. Una cosa muy importante y que diferencia al sistema de protección, al sistema africano de protección de derechos humanos del sistema europeo y del sistema interamericano de protección de derechos humanos, es que anualmente todos y cada uno de los estados de la Unión Africana de Naciones deben entregarle a la Comisión Africana de Derechos Humanos un informe de qué hicieron durante ese año para proteger y promover los derechos humanos en el continente. Es decir, Egipto, Libia, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Túnez, todos los 50 y pico de países que pertenecen a la Unión Africana de Naciones deben entregarle anualmente a la Comisión Africana de Derechos Humanos un informe donde le diga, yo hice esto para proteger los derechos humanos en mi país. Y a partir de ese, la Comisión Africana revisa los informes y les da consejos y les da pautas a seguir para continuar con la promoción y protección de los derechos humanos en el continente en términos de lo que diga la Carta Africana de Derechos Humanos. Por otro lado, está la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Corte Africana fue establecida también por el protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y adoptado en 1988. La Corte tiene su sede en Banjul, en Gambia, o Gabón, si mal no estoy, y tiene 2 competencias, una competencia asesora y una competencia contenciosa. En su competencia asesora, la Corte publica sus opiniones en términos de cuestiones legales relacionadas con la Carta Africana de Derechos Humanos o con cualquier instrumento internacional de derechos humanos, porque acuérdense, nuevamente lo repito, que las normas de derechos humanos son normas de ius cogens y como tal tienen aplicación en todos los estados del mundo. Además, en su posición de asesora, la Corte presenta todas las recomendaciones en aquellos asuntos de protección de derechos humanos que no han sido tenidos en cuenta por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y pues, en su carácter contencioso, en su competencia contenciosa, por supuesto, la Corte toma decisiones en las disputas legales que son presentadas ante ella por 2 partes enfrentadas entre sí. Al igual que en la Corte Europea de Derechos Humanos, ante la Corte Africana de Derechos Humanos, solamente directamente, al igual que en el sistema interamericano, perdón, ante la Corte solamente pueden presentar denuncia los estados. Si un ciudadano o ciudadana africana, un ciudadano individual, una persona natural, quiere ir a presentar una denuncia contra un estado africano por violación de derechos humanos, debe primero acudir a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Realmente, los 3 sistemas, el sistema africano, el sistema americano y de los 3 sistemas, el sistema africano es el más joven y ha tomado también impulso y ha tomado
ejemplo del sistema americano y del sistema europeo para ejercer su dominio. Al contrario de lo que pasa en África y de lo que pasa en Europa y de lo que pasa en América, en Asia no hay un sistema regional de protección de derechos humanos establecido por alguna organización como la Organización Asiática la Organización Asiática de Naciones, ASEAN. En Asia lo que hay es una Comisión Asiática de Derechos Humanos que fue fundada en el año de 1986, pero no está conformada o no es un ente que nace del acuerdo o de producto de los acuerdos o de tratados internacionales, sino que fue fundada por activistas de derechos humanos, ONGs, que quieren proteger y promover el respeto a los derechos humanos en este continente. Entonces, esta Comisión Asiática de Derechos Humanos es una organización no gubernamental independiente que promueve el respeto a los derechos humanos en todo el continente y lleva a cabo acciones de lobby ante la opinión pública y ante los gobiernos de los países de este continente para evitar violaciones contra dichos derechos. Además, al igual que la Comisión Asiática de Derechos Humanos, hay un organismo, también una ONG, también un organismo no gubernamental, que se llama el Centro Asiático de Recursos Legales. Y desde hace más o menos 20 años es un órgano consultivo del ECOSOC de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas, que busca también un poco promover la creación de un organismo intergubernamental de protección de derechos humanos en este continente. Tanto la Comisión Asiática de Derechos Humanos como el Centro Asiático de Recursos Legales tienen su sede en la ciudad de Hong Kong, que no es de extrañar teniendo en cuenta que Hong Kong es una ciudad-estado que quiere independizarse de China y que es como el bastión de Occidente en el corazón del lejano oriente. Entonces, como se pueden dar cuenta, muchachos, hay tres grandes sistemas de protección de derechos humanos en el mundo, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nace a instancias de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, que nace a instancias de la Convención Europea de Derechos Humanos y que no hace parte de la Unión Europea, porque hay una tendencia a creer o a confundir el sistema, la Convención Europea de Derechos Humanos con la Unión Europea. La Unión Europea no tiene ninguna decisión consultiva ni ninguna decisión de obligatorio cumplimiento sobre los protocolos europeos de derechos humanos. Tenemos el Sistema Africano de Derechos Humanos, que nace a partir de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Organización Africana de Naciones o de la Unión Africana de Naciones, como se suele conocer normalmente, y en Asia no hay un sistema de protección de derechos humanos, es decir, que de una u otra manera podemos decir que los pueblos asiáticos, la población de estos países como China, Japón, Taiwán, las Coreas y todos estos países del continente asiático, incluso también de los países de Medio Oriente, están desprotegidos en materia de protección y promoción de los derechos humanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Sí, señora. Resulta que asimismo, como hay sistemas de protección regionales a instancias de los diferentes organismos, la Organización de las Naciones Unidas generó algo que se llama el Estatuto de Roma, o a instancias de las Naciones Unidas nació el Estatuto de Roma, que constituyó la Corte Penal Internacional y que es una forma también de juzgar todos aquellos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se hagan en el mundo. Un poco este tema del derecho de la guerra y del derecho internacional humanitario lo vamos a empezar a ver, lo vamos a ver más adelante en nuestra asignatura, pero quiero presentarles un poco un video de cómo está conformada la Corte Penal Internacional o de qué es el sistema penal internacional, para que ustedes también vean que a instancias de la Organización de las Naciones Unidas, que es ese organismo que nos ayuda a promover y proteger la paz y seguridad internacionales, también se han constituido se ha constituido un sistema de protección y promoción de los derechos humanos. Entonces, porfa, ahorita me confirman en el chat si están viendo, si están escuchando el audio, perdón. Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase de Aprender.
En este caso estamos en el curso de Derecho Penal. Ya sabés que si querés tener acceso a la totalidad del curso, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de Derecho Penal y vas a tener acceso a la totalidad de estas clases de manera absolutamente gratuita. Y en este video vamos a hacer una muy breve introducción al Derecho Penal Internacional. Y los temas que vamos a desarrollar son una definición, las fuentes y principios que operan en el derecho penal internacional y vamos a hablar algo sobre el Estatuto de Roma. Vamos a tratar de dar una definición sobre el derecho penal internacional para diferenciarlo del derecho penal interno de cada Estado. Básicamente, el derecho penal internacional es un conjunto de normas supranacionales que se distinguen del derecho interno de cada Estado. Y esta rama del derecho surge en el principal juicio de Nuremberg, ya que los hechos ocurridos durante la guerra fueron objeto de juicio. Entonces se creó el Estatuto de Londres, que fue aprobado en 1945, y este estatuto fue lo que permitió juzgar a los criminales nazis. Posteriormente ocurrió algo similar en Tokio, pero básicamente hubieron crímenes cometidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta estaba por terminar, en 1945 fue aprobado el Estatuto de Londres y en 1946 se juzgó a los criminales nazis. Claramente se juzgaron a estos criminales con leyes creadas con posterioridad a los hechos. Y esto produjo numerosas críticas. En la actualidad es el Estatuto de Roma el documento que determina sanciones y penas para ciertos hechos que son considerados delictivos. Entonces, actualmente, el Estatuto de Roma es una especie de código que presenta preceptos y sanciones, es decir, una ley penal, que además determina sanciones y penas para ciertos hechos, y con ciertos principios de aplicación que son juzgados por una Corte Penal Internacional. Entonces, después del surgimiento del derecho penal internacional, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, surgieron numerosas críticas a estos tribunales internacionales. La primera de ellas fue la violación del principio de nullum crimen, nulla pena, sine lege previa. Y además, las críticas vinieron por el hecho de la violación de la garantía del juez natural. Como ya lo saben y como lo hemos mencionado a lo largo de este curso, en lo que respecta al ámbito de validez temporal de una ley en el derecho penal, se requiere que la ley sea previa a la comisión del hecho delictivo. Sin embargo, en este caso se condenó a una serie de criminales con leyes posteriores a los hechos. De ahí que surge esta crítica por la violación a este principio. Con respecto a la violación de la garantía del juez natural, en estos casos se condenó a una serie de criminales, pero con tribunales que fueron conformados ad hoc, es decir, que fueron conformados solo para este caso, lo cual viola esta garantía del juez natural que es tan propia del derecho penal. Otra de las diferencias entre el derecho penal internacional y el derecho penal de cada Estado son las fuentes. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, la única fuente del derecho penal es la ley. Sin embargo, en el derecho penal internacional encontramos como fuentes del derecho a los tratados, convenciones y normas internacionales en general, al derecho consuetudinario, es decir, a la costumbre, y a los principios generales del derecho. Y básicamente el derecho penal internacional se rige por dos principios. El primero de ellos es la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Esto quiere decir que no interesa cuándo ocurrieron estos crímenes y que mientras el imputado siga con vida puede ser juzgado y condenado por algún delito de lesa humanidad, algún crimen de guerra o si fue partícipe en el crimen de genocidio. Y el segundo principio rector del derecho penal internacional es la inadmisibilidad de cualquier tipo de obstáculo para juzgar este tipo de crímenes. Y con esto hacemos referencia a la amnistía, la prescripción, los indultos, el perdón, la obediencia debida y cualquier otra artimaña que se le pudiera ocurrir a un legislador para dejar de juzgar a este tipo de delitos.
Teniendo en cuenta estas fuentes del derecho penal internacional y los principios rectores, vamos a hablar ahora sobre el Estatuto de Roma, que como ya dijimos es una especie de código en el que se basa el derecho penal internacional en la actualidad. Y este estatuto data del año 1998, año en el que quedó redactado, y mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional, que actualmente tiene sede en La Haya, que se encuentra en Países Bajos, y está vinculada a la Organización de las Naciones Unidas. Este estatuto busca respetar el principio de legalidad, y a partir del Estatuto de Roma se han identificado los delitos que son considerados unánimemente como internacionales, ya que de manera expresa se prevé que caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional. Y estos delitos son el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Algunos de estos delitos que estoy mencionando en este caso pueden caer también bajo la órbita del principio de justicia universal, por lo cual un Estado podría intentar juzgar al delincuente en base a su derecho penal interno, por lo que puede ser aplicado tanto el derecho penal internacional como el derecho penal interno de un determinado país. Y otra cuestión a tener en cuenta es que generalmente los delitos que son abarcados por el derecho penal internacional pueden generar también una responsabilidad en el Estado, además de la responsabilidad penal individual, porque estos mismos delitos son contemplados también en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y en el marco del derecho internacional humanitario. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Y el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional se basan también en una serie de principios, como por ejemplo el principio de cosa juzgada, la prohibición de la interpretación analógica extensiva, la irretroactividad, la responsabilidad penal individual, la responsabilidad de los jefes y otros superiores. Estos son solo algunos de los principios que recepta el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Entonces, por un lado, este Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, que buscan respetar el principio de legalidad y que receptan algunos de los principios del derecho penal, por otro lado, sufren una serie de críticas, ya que este estatuto no estipula penas determinadas para cada delito. Entonces, algunos doctrinarios sostienen que se viola el mandato de certeza. Como dijimos, este estatuto crea una Corte Penal Internacional y vamos a hablar ahora sobre la competencia de la Corte Penal Internacional. Esta Corte va a entender solamente en hechos ocurridos a partir del 1 de julio del año 2002, o desde que el Estado se hace parte del tratado. Un Estado que no es parte puede aceptar la competencia de la Corte aunque no sea parte. Y la competencia de la Corte Penal Internacional es siempre complementaria, ya que se da prioridad al Estado para juzgar. Sin embargo, si el Estado no quiere o no puede juzgar, es ahí cuando surge la competencia de la Corte. Y con respecto a la competencia personal, hay que remarcar que solo se puede juzgar a personas humanas mayores de 18 años y que sean nacionales o cometan un delito en un Estado parte o en un Estado que acepte la competencia aunque no sea parte. Y con respecto a la competencia material, como ya lo dijimos, esta Corte va a entender solamente sobre estos 4 delitos: delito de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Teniendo en cuenta que estos son los únicos delitos que le dan competencia material a esta Corte Penal Internacional, vamos a tratar de definirlos brevemente a cada uno de ellos. Estos delitos están tipificados en el Estatuto de Roma y así en el artículo 6 encontramos que a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y los actos son la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, ya sea total o parcial, las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Cualquiera de estos actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso
constituyen el delito de genocidio, que es un delito imprescriptible y que puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Los crímenes de lesa humanidad están establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma y son aquellos cometidos de forma sistemática y a gran escala contra la población civil. Entonces, acá se trata de un crimen de estructura más amplia que el genocidio, ya que no se requiere que las víctimas sean pertenecientes a un grupo determinado, como sí lo requiere el delito de genocidio. Los crímenes de guerra están tipificados en el artículo 8 y la Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política, o como parte de la comisión en gran escala de estos crímenes. Y finalmente, el crimen de agresión, que fue definido después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y quedó tipificado en el artículo 8 bis, a los efectos del presente estatuto, una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, básicamente, el acto de agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, estos son los 4 delitos que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Veamos ahora cuál es la situación argentina con respecto al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional. Y hay que decir que Argentina es parte y acepta la competencia de la Corte Penal Internacional. En Argentina hay una ley, que es la ley 26.200, que es la ley de implementación del Estatuto para nuestro país. Esta ley, además, determina las penas para cada delito. Y muchos se preguntarán cómo son juzgados aquellos que han cometido este tipo de delitos en Argentina. Bien, aquellos que han cometido este tipo de delitos lo hicieron antes del año 2002. Entonces, ¿cómo hizo Argentina para poder juzgar hechos que fueron ocurridos hace 40 años? Bien, Argentina se basó en los principios del derecho penal internacional, que hablan sobre la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, y sobre la imposibilidad de poner obstáculos para favorecer la impunidad, y utilizando la ley interna de nuestro país es que se ha podido juzgar a una gran cantidad de criminales que cometieron este tipo de delitos durante la última dictadura. De esta manera, llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que el contenido te sea de utilidad. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta de una u otra manera, no solamente en instancias regionales, sino también a nivel internacional, a instancias de la Organización de las Naciones Unidas, se busca proteger y promover el respeto a los derechos humanos, entendiendo, nuevamente lo repito y me voy a cansar de repetirlo como loro mojado, que las normas de protección de derechos humanos son normas de tipo ius cogens, es decir, aplicables a toda la comunidad internacional. Vamos a reflexionar sobre esta pregunta antes de irnos y los voy a dividir en grupos, como lo hicimos la semana pasada, para que dialoguen un poquito, conversen un poquito y ustedes mismos después debatan acá conmigo la respuesta. Asia es la única región del mundo que no cuenta con un sistema de protección de derechos humanos propiamente dicho, como si lo tiene América, como si lo tiene Europa y como si lo tiene África. ¿Ustedes creen que esto afecta la protección de los derechos fundamentales en este continente? ¿O por el contrario, los gobiernos africanos, los gobiernos asiáticos, perdón, son plenamente capaces de proteger por sí solos los derechos humanos de la región? Entonces, los voy a dividir en 5 grupitos, para que se tomen 10 minuticos para ustedes mismos debatir, compartir entre ustedes y después vienen y hablamos del tema. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, pueden entrar a las salas de grupo. Nos permiten poner en común ideas,
comentarios, reflexiones y demás. Entonces, voy a pedirle el favor a un representante de cada grupo que levante la mano y le vamos dando la palabra para escuchar qué pusieron en común ustedes, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, qué creen, qué piensan, etcétera, etcétera. Entonces, Laura, arrancamos contigo y lo que tu grupo quiera compartir con nosotros. Buenas noches para todos. Nosotros lo que estuvimos hablando, según pues lo que alcanzamos a consultar, era pues que digamos que en Asia se refleja ahorita, pues aunque ellos tienen su propio sistema así, se reflejan estos momentos que aún siguen siendo como reprimidos en muchas cuestiones. Digamos que tal y como pasa en Colombia con los líderes sociales, allá se reprimen, digamos, a los profesionales del derecho que tratan de que las personas conozcan pues sus derechos y las cosas que obviamente pues que no se pueden vulnerar y tratan de reprimirlos para que pues no sigan como educando a las personas en lo que ellos pueden exigir. También se decía sobre digamos que el no acceso a la justicia, o si es el acceso a la justicia, entonces solo hay un juez que juzgue y lo que diga ese juez pues no se puede llevar como a otra instancia, sino que simplemente se queda ahí y pues muchas cosas quedan impunes. Y ya digamos como tema, no sé si mucho de derechos humanos, aunque pues yo creo que sí, está el tema de, digamos, de la alta tasa de suicidios, de los niveles de vida que tienen ellos, como de sus necesidades, del tema de que todavía se mantiene en algunos lugares de Asia que no pueden tener más de un hijo y que si el segundo hijo sí lo pueden tener, también teniendo en cuenta pues el territorio, si es varón, entonces pues ahí habría una discriminación también y pues más o menos eso fue lo que comentamos. Gracias, Laura. Kevin, ¿qué quisieran complementar tu grupo y tú después de la discusión que tuvieron? Bueno, nosotros hablamos un poco como en relación a los derechos laborales y bueno, más que nada la discusión se centró en como el régimen cultural y político de los países de Asia en general, ¿no? Como que son, como que se cierran mucho a que otros gobiernos quieran venir a implementar políticas diferentes, costumbres diferentes. Sí que es verdad que, pues digamos, obviamente la mayoría no quiero decir asiáticos, no se me viene a la mente otra palabra, bueno, sí, tienen otra religión, sus costumbres son diferentes y su manera de vivir es diferente y entonces, bueno, basado en eso, mi grupo y yo comentábamos como que eh, puede que sí, en realidad sean muy organizados, sean muy como centrados en muchas cosas, como superiores en disciplina, podría decirlo yo. Pero es verdad también que basado en eso, pues vulneran muchos derechos humanos, ¿sí? Hablamos de los derechos laborales, como lo comentó mi compañera hace un rato, que son extensas eh, jornadas de trabajo, que como lo comentaba en la clase pasada, como con respecto a, pues a sus familiares, a que muchos de ellos tenían que vivir en el trabajo, como trasladarse con sus hijos allí, porque pues em, sí, digamos que la situación en ese caso es muy difícil y la conclusión de todo esto era que, pues que nada, que sin ese órgano como de control, como que sin ese órgano garante, pues era muy difícil que en sí mismo ellos pudieran pues pensar en como en recurrir a alguien, ¿sí? Entonces, pues eh, comenté algo como en razón de este informe anual del que hablábamos hace un rato, pues ellos no tienen ese órgano de control, no tienen que hacer ese informe, no tienen que garantizar políticas que promuevan el cuidado de los derechos humanos y demás. Gracias, Kevin. Jorge, tu grupo y tú, ¿a qué conclusiones llegaron? Gracias, doctora. Pues voy a tomarme el atrevimiento porque la verdad no alcanzamos a decir quién iba a hablar, pues espero mis compañeros me perdonen. Pero en pocas palabras, sabemos que en la parte asiática hay dos grupos o dos comisiones. Una es la Comisión Asiática de Derechos Humanos, que fue creada en 1986, y la otra es el Centro Asiático de Recursos Legales, que es una organización la cual está asociada con Naciones Unidas. Y de acuerdo a esto, doctora, pues no vale la
los compañeros anteriores han mencionado, esto es un territorio del globo terráqueo, el cual está como muy sellado, como metido en una burbuja, que pues no es culpa de ellos tampoco, si nos vamos no tan lejos a la situación de lo de por ejemplo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Este tipo de conflictos en esa guerra mundial, hubo una devastación total de estos terrenos, en los cuales ellos tuvieron que echarle mano a lo primero que encontraron, desde para comer como para poder evolucionar en su economía, ¿no? Entonces, una de las manos de obra más económicas del mundo está precisamente en ese sector, donde otras empresas multinacionales colocan sus sedes allí en ese terreno precisamente por la economía de la mano de obra, precisamente porque allá trabajan demasiadas horas también y es más, la gente se acostumbró tanto que casi que lo sacan a vacaciones a las malas porque ellos prefieren seguir trabajando. Otra circunstancia que se ve es, por ejemplo, en los grandes barcos colocan un grupo de personas, que mientras el barco hace el recorrido de ese lugar a cualquier otro lugar del mundo, ellos van fabricando las cosas, cosa que cuando lleguen al otro puerto ya están fabricados los productos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es algo que, por ejemplo, lo puede estar regulando la OIT y también estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? Si bien es cierto, eh, se dice que la ropa sucia se lava en casa, de vez en cuando es bueno también mandarla a la lavandería, ¿no? Entonces, ¿en sentido de qué? De que si bien ellos tienen este organismo no gubernamental que, entre comillas, va a buscar proteger los derechos humanos, no hay como que otros estados también estuviesen pendientes y decirle, venga, esto no se puede hacer por esto y esto, la están barrando de esto, opino esto, o simplemente entre todos nos ayudamos para sacar adelante las cosas. Entonces, frente a la pregunta concreta, que si crees que eso afecte la protección de los derechos fundamentales en este continente, yo opinaría que se afecta totalmente. Si buscan como pañitos de agua tibia tratar de cuadrar estas circunstancias, no dejan de violarse muchos derechos humanos y sobre todo no dejan de afectarse a la población como tal, que es lo que se busca proteger. Entonces, siempre y cuando no haya esas entidades donde hayan otros estados que puedan estar pendientes de guiar, de ayudar, yo creo que sí se va a afectar muchísimo los derechos fundamentales. Eso sería mi lectura. Gracias, Jorge. Ingrid, tu grupo y tú, ¿qué discutieron? ¿Qué quieren compartir con nosotros? Bueno, doctora, buenas noches. Bueno, yo soy parte del grupo de mi compañero Jorge, pero pues como para complementar también un poco lo que él decía, por ejemplo, Asia tiene el crecimiento económico más dinámico del mundo y pues esto hace que crezca la brecha entre ricos y pobres, que crezca la discriminación, que surjan grupos armados que cometen graves abusos contra la población civil, entre otras cosas, que castiguen por todo, por cosas que no son ni siquiera delitos y aún así les impongan la pena de muerte. Entonces, totalmente sí afecta y sí viola los derechos humanos. Gracias, Ingrid. ¿Alguien más quiere compartir lo que discutieron en grupo o su opinión personal respecto de la pregunta de reflexión de la noche de hoy? Pues básicamente en el grupo hablábamos, aparte de muchas cosas que también se mencionaron, otros compañeros también mencionaron, digamos que como reflexión personal, pienso que sí está supremamente complicado el tema, que no haya como una alianza o algún grupo que los regule y que esto se puede ver, por ejemplo, en Corea del Norte. Es un país de Asia en donde se vulneran completamente los derechos, donde salen las personas incluso a pedir ayuda, a exiliarse, porque realmente los derechos humanos allá no es que sean muy respetados, también en la parte de China y demás. Entonces, creo yo que el hecho de que no haya como una asociación o algo así que los regule a ellos, les da como la facultad, por decirlo de alguna forma, para que ellos hagan y quieran hacerlo con los derechos humanos, lo que se les venga en gana y como mejor les parezca en su momento. Gracias, Dayana. Chicos, la idea de esto es que entendamos un poco también que la protección de derechos humanos no es algo que deba tomarse a la ligera, que no es algo que debamos tomarnos como un deporte, sino que todos de una u otra manera tenemos que también presionar a que los estados se vinculen a este tipo de organismos intergubernamentales que protejan los derechos humanos y que generen
programas de protección a los mismos. Esa era la discusión que yo quería que diéramos hoy, la charla que tuviéramos hoy. Los invito a que vayan a esta semana del campus virtual y revisen el taller que está colgado allí para que lo entreguen hasta el próximo jueves 18 de marzo a las 8 de la noche. Deben hacer una pequeña reflexión después de ver un documental de la televisión alemana sobre el caso de la etnia uigur en China y la violación a los derechos humanos que el gobierno chino ejerce contra esta etnia uigur. Asimismo, los invito a que preparen las lecturas del siguiente viernes. A Jefferson lo escucharemos el próximo jueves durante 10 minutos con la relatoría de la sesión de la clase de hoy y a 15 personas en análisis de prensa. Yo les deseo un feliz fin de semana, que descansen mucho, se cuidan, se portan bien y nos vemos el próximo jueves en clase. Doctora, gracias. Gracias, Doc. Doctora, qué pena, ¿tú me puedes regalar 5 minuticos? Los que quieran quedarse a hablar conmigo, entonces se quedan.